Primero, para desmontar un motor, lo que se tiene que hacer de preferencia es lavar el auto y lavar esta parte del motor para que se mantenga el área lo más limpia posible. Después, se tiene que tener en cuenta la organización del área de trabajo. Para esto hay que tener en cuenta el espacio que vamos a utilizar. Por ejemplo, al momento de sacar el motor, tenemos que tener suficiente espacio en esta parte para poder con la pluma agarrarlo y sacarlo. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta las herramientas que vamos a utilizar, herramientas, insumos y todos los materiales que vamos a utilizar, además de trapos que también nos van a servir para limpiar las zonas que tengan suciedad. Posteriormente se va a desconectar la batería de estas partes, se va a poner el freno de mano y se tendrá que desconectar la bomba de gasolina. Posteriormente se va a desconectar todo el sistema de alimentación de aire, lo que sería el filtro y todas las tuberías que conlleva este. Además también se desconecta el sistema de refrigeración, lo que sería el radiador y el ventilador, que son de esta parte. Prácticamente todos los componentes externos que trae el motor, como sería el alternador, las líneas de combustible que en esta parte están abajo, tapas obviamente como esta, la bomba de la dirección y aire acondicionado si es que tiene. Una vez que desconectemos los componentes externos, se pueden dejar los cables de bujía, eso se pueden desmontar después. Si el múltiple de admisión es muy estorboso, de preferencia es quitarlo en esta parte que aún no se ha quitado el motor, para que así sea más fácil desmontar el motor. Una vez ya desarmado todo el anterior, procederemos a desarmar la campana de la transmisión. Para esto es recomendable poner un gato para la transmisión, ya que al desconectarla caerá. Ya quitando o desconectando la transmisión, procederemos a acercar la pluma y agarrar al motor. Antes tuvimos que haber quitado todos los componentes que sujetaban al motor, como los soportes de motor. Ya después procederemos a quitar el motor. Una vez ya desmontado el motor, es de preferencia ponerlo en uno de estos gatos, ya que así será más fácil manipular el motor y desarmar sus piezas. Después empezaremos a revisar el motor, a visualizarlo, a cómo es que lo podemos desarmar y cómo estaba de sus componentes. Posteriormente empezaremos a quitar múltiples del escape para así empezar. Posteriormente empezamos a desmontar el resto del motor, como sería el cárter de aceite, las tapas de válvulas, luego la culata del cilindro, luego la cabeza del cilindro, asegurándose de proteger las varillas elevadoras al levantar la cabeza del cilindro. Si estas se doblan o se dañan, se tendrán que reemplazar. Después se retira el conjunto de pistón y biela. Se va empezando a mover el cigüeñal hasta que suba el pistón. Se retira el pasador y el retén para después quitar el pistón. Así con cada uno de los pistones. Retira y se revisa el cigüeñal. Revisa los cojinetes de centro para ver si están desgastados. Si no, hay que quitarlos. Después de la cabeza hay que retirar el árbol de levas, los ejes de balanceo y las unidades auxiliares. Finalmente, para terminar el desmontaje, retira los sellos de agua, los soportes, los pernos guía y todo lo demás que aún se encuentra unido a la parte exterior del bloque del motor. Prácticamente, primero es quitar accesorios como serían poleas, bandas, bomba de aceite, todo lo que implica del exterior del motor. Una vez quitando todas esas partes, se empieza a desarmar cada parte del motor, empezando por la cabeza. Luego se empiezan a quitar los pistones, se abre el motor y se empieza a quitar todo lo de adentro, como que sería el cigüeñal, los cojinetes de bancada, el piñón del distribuidor, la distribución, y hasta ahí sería el desarmado del motor. Hasta este punto llegamos a la rectificación del motor.
Primero, para la rectificación del monobloc, la operación de rectificado consiste en eliminar una capa de material muy fina por tener poco desgaste el cilindro. Basta con efectuar una operación de esmerilado. Esta operación se realiza con una máquina que tiene un eje giratorio provisto de una cabeza con tiras de material abrasivo que se introduce en el cilindro perfectamente centrado con él. Durante la operación de esmerilado, la cabeza gira al mismo tiempo que se mueve de arriba hacia abajo. El material abrasivo extendible a voluntad para adaptarse al diámetro del cilindro produce el arrancamiento de material en una acción esmerilada. Para el rectificado del cigüeñal, nosotros tenemos que rebajar o rectificar lo menos posible para que la superficie de apoyo del cojinete no disminuya demasiado, pues a medida que se reduce aumenta la presión unitaria. Para la rectificación de bancada del cigüeñal, nosotros tenemos que rectificar o alisadear la zona de la bancada, ya que esto lo vuelve a una medida precisa y con la ayuda de metales o cojinentes se logra nuevamente un correcto funcionamiento. Para el rectificado o alisado del alojamiento del árbol de levas es prácticamente lo mismo como la rectificación de bancada de cigüeñal, ya que se alisa el lugar donde va apoyado el árbol de levas para que quede de una medida precisa. En conclusión, aunque el desmontaje, desarmado y rectificado del motor es un proceso muy sencillo, es muy tardado de hacer. La clave está en la práctica. Cuantas más veces yo pueda hacer este mismo procedimiento en diferentes automóviles, más fácil se me hará poder reconocer sus partes y características, similitudes o diferencias entre cada vehículo que yo desarme su motor. Pero esa experiencia solo se puede obtener si uno lo hace. Gracias.